Bueno, como sí todos sabemos, se ha presentado un proyecto de ley para una reforma bastante importante del Código Penal en el Congreso de la Nación. En realidad es una reforma que habla mucho sobre algunos temas delictivos, sobre todo algunos que están en boga como el tema motochorros y otras cosas más, pero se esperaba también que incluya, entre otras cosas, algo relacionado con el aborto legal, seguro y gratuito, o por lo menos alguna forma de entender. Yo recuerdo cuando se hablaba, cuando la ley fracasó, después de toda esa lucha, como que la esperanza estaba en el Código Penal, en que por ahí hagan alguna modificación y se permita justamente meter por ese lado. Bueno, parece que no es tan así, y para entender un poquito más vamos a conversar con Patricia Bustamante, que es abogada e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Patricia, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día. Gracias por atendernos. Bueno, contanos dentro de esta reforma lo que tiene que ver justamente con la campaña que llevan adelante ustedes, en donde hay algo que les pueda llegar a ser útil o no. No, la verdad es que directamente no tiene. No, la verdad es que esa es la respuesta por un montón de razones que vemos ahora, pero no es un proyecto que nos ponga en una mejor situación. Es un proyecto que es regresivo en materia de derechos humanos y que retrocede respecto incluso del código que tenemos actualmente. O sea, retroceder de 1921, la verdad que es algo que te dice mucho, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Bueno, nosotras, por ejemplo, no toma en cuenta los tratados internacionales ratificados por Argentina ni la normativa vigente interna. No habla desde lo más básico. Sigue hablando de la mujer como única persona con capacidad de gestar. O sea, la ley de identidad de género, bien, gracias, no la toma. Después, en cuanto a las causales, por ejemplo, actualmente tenemos las causales que pone el Código Penal, pero las interpretamos a través de la interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? En el fallo FAL. Entonces, tenemos la causal de salud, que en el Código actual dice salud, y la interpretamos como salud integral según el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que es el estado completo de bienestar físico, psíquico y social. Esa es una causal amplia de salud, según una definición, digamos. Eso es lo que dice la Corte Suprema, que hay que interpretar. Bueno, este proyecto dice salud física y mental. No deriva a ninguna definición, no sabemos a qué se refiere con salud mental, si se va a pedir un certificado, no sabemos cómo funcionaría, ¿no? Es más restrictiva, tampoco dice social, ¿no? Es restrictiva. Después, respecto de la causal de violación, señala que es abuso sexual, nada más. Nosotros sabemos que después del fallo FAL, que precisamente era por el caso de una chica que había sido abusada sexualmente, no es necesaria la judicialización. Ese era un tema muy importante, porque ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos retrocesos, tenemos judicializaciones, tenemos que se lleva a la justicia un caso que no debería ser llevado según la interpretación de FAL para dilatar, o sea, como una maniobra dilatoria para dilatar, como pasó en el caso, por ejemplo, de la nena de Tucumán, o en Jujuy y tantos otros, ¿no? Que se judicializa para dilatar los tiempos en que tiene que aplicarse la ILE. Bueno, este proyecto lo que hace es poner solo abuso sexual, no dice que que se requiere solo la declaración jurada, que era como veníamos desde el proyecto de la campaña, y que incluso había sido incorporado por el dictamen de media sanción. Entonces, es profundamente regresivo en las causales por las que se puede acceder al derecho, y además es un proyecto que ya sabemos que viene, ¿no? una oleada punitivista, que viene una mano dura, digamos, pura con este proyecto. Bueno, en el tema de aborto también se da, porque ¿qué pasa con los profesionales de la salud que garantizan los derechos actualmente? Se incorporan dos figuras nuevas. Se incorpora el aborto culposo y se incorporan las lesiones a la persona por nacer. Que eso, además,
es una locura, porque ¿de qué persona por nacer estamos hablando? ¿De los fetos, de los embriones? ¿Qué pasa con la ley de fertilización asistida y los embriones que están congelados en algún lugar o que se desechan? ¿Qué pasa ahí? Estamos creando un delito que no contempla la legislación vigente en otras materias. Ajá. Es gravísimo. La verdad es que este proyecto desoye totalmente la normativa nacional e internacional. Más vale que todo el debate que se dio en la sociedad el año pasado, ¿no? O sea, que quiere decir que un proyecto que se esperaba que mejore la situación, en este caso relacionada con el aborto legal y seguro y gratuito, tira todo para atrás, complica más las cosas, y cuando el gobierno, que había abierto esta discusión como una alternativa, como parecía que era una idea progre, ¿no? De decir, bueno, vamos a discutir el tema del aborto, y se discutió fuertemente y tuvo media sanción, y en realidad parecía que podía llegar a salir y finalmente no salió. Con esto es como que echa por la borda cualquier posibilidad real de querer legalizar el aborto, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que nos vienen dando argumentos que se van cayendo solos. Primero, lo que decían cuando presentamos el proyecto por 7ª vez el año pasado, era que primero había que ver el tema de la educación sexual y después hablar de aborto, ¿no? Como si no existiera la ley de educación sexual integral. Sí. Cuando se planteó una reforma a la educación sexual integral, salieron las mismas personas a decir que era una locura, con mis hijos no te metas, y que estaban tratando de imponer la ideología de género en las niñas, como si no existieran ya la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género y demás, ¿no? Es como que habláramos de cosas que no existen cuando existen hace muchísimos años en el país. Después dijeron que lo que querían no era criminalizar, y la verdad es que lo que están haciendo es criminalizando. ¿Qué es lo que nos dicen como sociedad cuando nos agregan tipos penales? Patricia, ¿cómo estás? Lucía te saluda. Hola, ¿qué tal, Lucía? Bien. Sabemos que se estuvo trabajando fuertemente luego de lo que fue el rechazo en el Senado el año pasado del proyecto de ley en uno nuevo, y que sería la 8ª presentación que se hace y que estaría haciéndose en abril. ¿Esto es así? ¿De un nuevo proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo? Sí, claro. Nosotras desde la campaña lo que hicimos, bueno, contar primero que obviamente sería la 8ª vez, que desde el 2007 que tenemos proyectos presentados en el Congreso. El año pasado fue la primera vez que se trató, ¿no? Pero bueno, esta vez claramente lo vamos a presentar de nuevo. Lo que hicimos fue tomar el proyecto que venía presentando la campaña y sumarle todo lo que creemos que fue el aporte del debate que se dio en la sociedad el año pasado, para poder hacer un proyecto mucho más rico e integrador, plural y transversal. Ese proyecto se trabajó por una comisión de redacción desde el año pasado que comenzaron. Se hicieron distintas propuestas que se trabajaron a través de las regionales que tiene la campaña en todo el país. Contemos, la campaña es una campaña conformada por más de 500 organizaciones y que es federal. Entonces se trabajó con todas las regionales, y en una plenaria que tuvimos hace poquito, el fin del 16, se aprobó el nuevo texto luego de distintos aportes y reformas a las propuestas hechas. ¿Y cuáles son las principales modificaciones que se hicieron en esta oportunidad? La verdad es que se hicieron varias modificaciones, porque lo que hicimos fue crear un proyecto más completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de cómo afectaría la educación sexual integral respecto del aborto, salud sexual y reproductiva. Se habla de los derechos fundamentales. Una de las diferencias grandes que se dio en las causales es que antes se hablaba de la malformación fetal grave en el proyecto de la campaña, como una de las causales. Esta vez, y eso fue usado a través de falacias por los antiderechos para decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso lo que pasó ahora es que quisimos centrarnos en la persona gestante. Entonces, lo que se hace es hablar de la salud integral y de la causal violación, porque entendemos también que en la salud integral está integrado también esto, ¿no? El hecho de que si una persona gestante tiene por ejemplo, un feto anencefálico, es una causal de salud también.
Bien, Patricia, de todos modos, yo la verdad que imagino que va a ser un año difícil para un proyecto como este, después de la presentación de este nuevo Código Penal, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que tendríamos que ver si es que se trata esta reforma también, ¿no? Sí. La verdad es que a nosotras nosotros salimos a hablar porque nos interpela directamente. Nos interpela porque después de todo el debate que nos dimos el año pasado y toda la lucha de tantos años, presenten esto como una alternativa al Código Penal cuando es regresiva, necesariamente tenemos que salir a decir, ojo, esto es regresivo, está peor que el de 1921. Claro. O sea, no dejemos pasar esto. Claro. Pero la verdad es que después hay que ver si es que esta reforma va a tener apoyo, si va a salir. Nosotras lo que confiamos es que vamos a presentar el proyecto y que se va a tener que tratar y va a ser ley. Digamos, en algún momento tiene que ser ley el derecho de las personas gestantes a decidir sobre sus propios cuerpos. La verdad es que no se entiende qué tan difícil qué tan difícil es de entender que tenemos que tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y que es un derecho humano. Patricia, te agradecemos mucho este rato con nosotros, ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por difundir siempre. Que tengas un buen día. Patricia Bustamante, abogada e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hablamos sobre esta reforma del Código Penal que justamente digamos, es regresivo de acuerdo a lo que nos contaba recién y además de una nueva ley en la que ya están trabajando para presentarla este año.